Gloria sea al Señor, hermano. Amén. Pues sea bienvenido cada uno de ustedes a este lugar. Bendecimos el nombre de nuestro Dios por la oportunidad de poder congregarnos, de poder tener esta libertad para poder dar alabanzas a su nombre. Sí, Amén. amén. Y poder recibir de la misma manera el consejo sabio de su palabra. Amén. Así que bendecimos la vida también de aquellos que a través de la media el Señor permitirá que esta palabra llegue a su vida. Yo le voy a pedir que se ponga de pie y que me ayude a orar. Amén. Para que sea el Señor guiando nuestra vida, guiando mi boca y preparando nuestro corazón para que esta palabra dé el fruto por el cual el Señor la ha enviado. Amén. Sí, amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos delante de ti, oh Dios de la gloria, agradecidos, Señor, por la vida, Padre, agradecidos, Dios mío, por una semana más, Señor, de trabajo, de descanso, Dios de la gloria, Padre, de lo que tú, Padre bendito, nos has dado, Señor, de victoria, Padre eterno, Señor. Padre, gracias, Dios eterno, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas, Padre amado. Señor, nos presentamos delante de ti pidiéndote, Dios bendito, Señor, Padre, que tú tomes control, Señor, Padre, de nuestras necesidades conforme a tus promesas, que tú tomes control, Dios de la gloria, Padre, de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, Padre amado, para que, Dios mío, Señor, las cosas de este mundo, Padre, no nos detengan, no nos estorben, Padre amado, para buscar tu presencia, para buscar el agradarte, Señor, porque ese es nuestro anhelo, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, te lo pedimos, Señor, amén, amén y amén. Gracias, papá, gracias, oh Rey eterno, por tu amor y tu bondad, amén. Así, hermanos, es un gusto, es una alegría poder tenerles en casa y pues poder presentarnos delante del Señor para recibir el consejo sabio de su palabra. Sí. Sabemos que a veces el transcurso de los días pasan procesos, pasan situaciones que a veces pudieran cargar nuestra vida, que a veces pudieran traer problemas, dificultades, hermano, pero yo creo de que el Señor quiere llevar a su pueblo en este último tiempo que la iglesia está en esta tierra, a que nosotros nos deleitemos, Sí, amén. a que nosotros aprendamos, hermano, aún a pesar de las dificultades, aún a pesar de los procesos, que nosotros le pidamos al Señor qué es lo que Él nos está enseñando, qué es lo que Él nos quiere enseñar, qué es lo que Él nos quiere mostrar. Sí. Porque fíjese de que humanamente a veces nosotros podemos olvidarnos de nuestros actos, podemos olvidarnos nosotros de nuestras acciones, podemos olvidarnos nosotros que tal vez en alguna manera hemos dejado de caminar en obediencia, hemos dejado de caminar tal vez creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios, hermano, los planes que Él tiene para nosotros. Sí. Y la palabra dice que Él tiene planes de bien para nosotros. Amén. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tomar esas promesas del Señor y hacerlas nuestras. Sí. Aún en medio de todo proceso. Amén. Aún en medio de toda dificultad. Incluso, hermano, aún en medio de aquella falta que nosotros hayamos cometido delante del Señor. ¿Sabe por qué? Porque aún en medio de eso el Señor nos enseña. Cuando nosotros reconocemos nuestro error, cuando nosotros miramos lo que la palabra nos instruye y nosotros podemos vernos también a través de otros, a través de nuestros hijos, a través, ¿verdad?, del hermano. Entonces, hermano, el Señor permite que su Espíritu Santo nos enseñe, nos muestre, nos haga recapacitar, nos haga entender si por ahí nosotros no nos estamos deleitando en el Señor. Amén. Y esta es la palabra, hermano, que el Señor ha puesto en el ministerio para este 2026, el año del deleite. Sí, amén. Porque, hermano, el Señor quiere que nosotros comprendamos lo que Él nos instruye en su palabra. Mire, esta tarde nosotros vamos a estar aprendiendo un poco acerca de lo que le agrada al Señor. Estuvimos hablando el día martes un poquito de aquello que le agrada al Señor, pero hoy en esta tarde nosotros tenemos que comprender que para nosotros encontrar el deleite en el Señor, primeramente nosotros tenemos que agradarle a Él. Sí, amén. Cuando nosotros entendamos o entendemos
que nuestro llamado es agradarlo a Él, entonces nosotros nos vamos a deleitar en las cosas que hagamos. Sí. No sé si me di a entender. Amén. ¿Sí? ¿Verdad? Porque primeramente nosotros vamos a esforzarnos para hacer agradable delante del Señor. Y por causa de nosotros querer agradarle a Él, entonces nosotros vamos a hallar contentamiento, placer en todo lo que nosotros vivamos, hagamos y disfrutamos en esta tierra, hermano. Porque mire, eso fue el anhelo y el deseo del Señor desde el principio. Cuando nosotros vemos a la primer pareja que el Señor crea, dice, amén, la palabra que el Señor plantó Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, dice, y puso ahí al hombre que había formado. Cuando usted ve o va al original, Edén quiere decir deleite. Entonces, el Dios Todopoderoso puso al hombre y a la mujer en el huerto para que se deleitaran. Para que se deleitaran, para que vivieran conforme lo que el Señor había mandado. Mire, y dice la palabra que el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Amén. Pero el propósito que Dios tenía en el principio era que el hombre y la mujer vivieran en deleite. Bueno, el Señor los pone en un huerto donde había de todo lo que ellos pudieran desear, querer, necesitar, y se deleitaran en aquello que Dios, amén, había puesto delante de ellos. Sí, amén. Bienvenida, Dios le bendiga. Entonces, hermano, mire qué maravilloso es esto. Entonces, para que nosotros vayamos entendiendo un poquito acerca del deleite, acerca de lo que Dios quiere que el ser humano, su creación, se goce, se deleite. Entonces, hermano, tenemos que ir nosotros al principio, tenemos que ir nosotros al comienzo, tenemos que nosotros de cierta manera también entender qué es lo que Dios está hablando a su pueblo en este tiempo acerca del deleite. Y es que cuando nosotros vamos al original, la palabra en el hebreo, rapsón, del numeral 7522, yo quiero decirle que nosotros para el estudio de la palabra usamos, hermano, una herramienta muy buena llamada Eastward en inglés, pero esa se puede traducir al español. Y hermano, hay mucha bendición donde nosotros podemos estudiar, y de ahí también nosotros encontramos, hermano, el original que nos va a llevar a comprender la palabra de una mejor manera, la voluntad de Dios también a través del escudriñar la palabra. Entonces, la palabra rapsón o rapsón del numeral 7528, ese numeral, hermano, que nosotros vemos ahí, es un número que le pusieron a cada palabra del hebreo. Que entonces eso nos va a llevar a nosotros a entender un poco más la palabra del Señor. Entonces, el rapsón, lo que quiere decir, mire, deleite. Quiere decir deleite al mostrarse. Y algunos significados que esta palabra da a entender, como es el rapsón, deleite. Mire, otras palabras es aceptable, aceptar, acepto, agradable, agradar, agrado, benevolencia, contentamiento, deseo, favor, gozo, gracia, gratísimo, grato, gusto, querer y voluntad. Entonces, cada una de estas palabras el Señor nos va a llevar, hermano, en este año que nosotros vayamos estudiando la palabra. Amén. Y que en una palabra de estas nosotros podamos desarrollar o ir entendiendo lo que Dios nos habla a través de su palabra. Sí, amén. Amén. Entonces, mire, el deleite, hermano, yo creo que nosotros como iglesia debemos de conocer esto, entenderlo, porque humanamente cuando pasamos como por procesos, yo le decía que a veces nuestra reacción puede ser tal vez el sentirse enojado para con Dios, el sentirse, por decir, ¿por qué esto me pasa solamente a mí? ¿Por qué estoy viviendo esto, Señor? ¿Por qué yo sufro tanto, Señor? ¿Por qué yo he pasado por tantas dificultades? Y es que mire, a veces yo creo que cada uno de nosotros que estamos aquí, desde nuestra niñez, hemos pasado por procesos, los cuales, hermanos, han marcado nuestra vida. Amén. Tal vez crecimos sin padres, tal vez crecimos en una familia disfuncional,
Tal vez, hermano, no tuvimos económicamente lo suficiente para querer nosotros sentirnos de cierta manera bien. Pero mire, cada una de esas cosas que Dios permite ha sido para el Señor enseñarnos su misericordia, sí, enseñarnos su bondad, enseñarnos también a que nosotros aprendamos a depender de Él. Porque mire, muchas de las veces nosotros podemos decir, mi dependencia viene del Señor, pero se va a ver eso cuando nosotros nos encontremos en situaciones en las cuales nosotros digamos, aquí me toca depender del Señor. Amén. Entonces, hermano, el deleite, eso es lo que quiere traer. Que en medio de los procesos, en medio de las dificultades, en medio de lo que el Señor nos permita vivir, nosotros pedirle al Señor que Él nos revele, nos haga entender aquello que Él nos quiere enseñar. Sí, entonces, mi hermano, yo quisiera hablar un poquito en esta tarde acerca de Él, sacrificios agradables a Dios. Amén. Sacrificios agradables a Dios. Hermano, somos parte de un nuevo pacto. La iglesia es parte de un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Y en él hubo cambios referente al primero. Si usted se recuerda, la ley mosaica fue dada al pueblo de Israel para que el pueblo llevara sacrificio, llevara ofrenda delante del Señor. Esto, hermano, era como una sombra de lo que iba a venir al futuro. Una sombra del sacrificio perfecto. Entonces, hermano Carlos, nosotros tenemos que dar sacrificio. Bueno, no de esa manera, no conforme a la ley mosaica. Nuestros sacrificios, vamos a entender en esta tarde que son de una manera distinta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, ahora nosotros podemos acercarnos delante del Padre y ofrecer sacrificios agradables por medio de aquel que estableció el nuevo pacto en su sangre. Esto es Jesucristo. Debemos de darle siempre al Señor lo mejor. Sí, eso es algo que nosotros debemos de ir aprendiendo. Siempre, hermano, nosotros tenemos que aprender a darle lo mejor al Señor. Hermano Carlos, entonces yo tengo que deshacerme de todo lo que tengo. No, hermano. Va a comenzar en su corazón. Sí, amén. Amén. La palabra dice, ¿verdad?, de que nosotros guardemos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Sí. Amén. El corazón, hermano, es una semejanza también de nuestra alma. ¿Qué es lo que hay en nuestra alma? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Entonces, si en nuestro corazón, hermano, hay odio, hay amargura, hay rencor, hay resentimiento, y nosotros nos presentamos delante del Señor y no queremos ser libres de eso, nosotros no nos estamos presentando como un sacrificio agradable delante del Señor. Porque el Señor no se agrada de eso. Nosotros tenemos que presentar primeramente nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser delante del Señor. Porque de ahí Él se comenzará a agradar de nosotros. Amén. Entonces debemos de darle siempre al Señor lo mejor de ti, lo mejor de tu vida, lo mejor en tu accionar. Amén. Es decir, hermano, lo mejor al escuchar. Mira, yo he escuchado personas que llegan a una vida adulta y dice, me arrepiento no haber recibido al Señor más antes. Me arrepiento no haberle dado las fuerzas mozas, las fuerzas de mi juventud al Señor. ¿Por qué? Porque tal vez, hermano, el Señor lo llevó a comprender ya en su vejez, ¿verdad? Lo que el Señor había hecho, las maravillas que Dios había hecho por amor a nosotros. Amén. Pero lo importante es que aún la edad que se tenga, nosotros presentarnos como sacrificios agradables. Amén. Delante del Señor. Amén. Pero yo quiero decirte que al principio no fue así. Al principio, hermano, el Señor se agradó de que el ser humano, antes de traer sacrificio, lo voy a decir anteriormente, lo voy a decir, ¿verdad?, anticipadamente, se agradaba de que el ser humano escuchara y obedeciera. Amén. Mire, vamos a leer ahí en Génesis 4:4. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero mire lo que dice la palabra ahí perdón, me adelanté. Mire lo que dice ahí la palabra en el versículo 5. Pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante denudó.
O sea, su semblante cambió, porque la ofrenda que él presentó delante del Señor no fue con agrado. ¿Ven? Cuando nosotros nos vamos al original, lo que entendemos es que Abel trajo de lo mejor que él tenía. Trajo la mejor ofrenda, el mejor becerro, el mejor toro, lo que él tenía, lo mejor. Entonces dice el original, dice el hebreo, de que Caín recogió lo que él encontró en el camino. Entonces dice que eso le presentó al Señor. Entonces, si usted se da cuenta, aquí no es tanto de el animal o de lo que la tierra produce, sino que es la actitud del corazón del ser humano, la actitud de cómo nosotros nos presentamos delante del Señor. Amén. Entonces, en el principio, mire, el Señor se agradó de la ofrenda por la actitud con la cual Abel presentó su ofrenda, pero no de Caín. Dice que Caín es porque esto se puede ver ahí. Mire, ¿cuál es la actitud a veces, o cuál debería ser la actitud de aquel que se deleita en el Señor? Bueno, si las cosas no salieron de la manera que yo esperaba, yo tengo que darle gracias al Señor. Y yo de repente pedirle, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Porque tal vez yo como ser humano estoy esperando que las cosas salgan a mi manera, se den a mi manera. Caín se enojó porque Dios no se agradó de la ofrenda de él, ¿verdad? Y cambió su semblante. Pero él ahí lo que vemos es una mala actitud. Él pudo haber dicho, él no se arrepintió, él pudo haber dicho, bueno, tal vez la ofrenda que yo le presenté al Señor no era la mejor, ¿verdad? Señor, perdóname, yo voy a procurar darte lo mejor la próxima vez. Amén. Pero dice que él, en vez de reconocer él su falla, su error, dice que él se enojó mucho. Se enojó mucho con el Señor, llevándolo, hermano, este accionar a matar a su hermano. Mire, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque hay pecado en el corazón. Sí. Había pecado en el corazón de Caín. Entonces su accionar fue, hermano, no reconocer su error, sino que retener aquello dentro de su corazón, lo cual lo lleva a hacer un acto violento, a hacer violencia a la creación de Dios. Amén. De aquí entonces podemos ver que hay sacrificios que son agradables a Dios y hay otros que no lo son. Entendemos entonces que para vivir en el deleite, lo primero que debemos hacer es ser agradables al Padre. ¿Cómo sabemos si somos agradables al Padre? Al conocer su voluntad. Allí comienza el deleite. Mire lo que dice el Salmo 51, 16, 17. Vamos a ir un poco rápido por causa del tiempo, porque a veces nos agarra el tiempo. Pero mire, David fue un hombre que, como aprendíamos el martes, un hombre que la palabra lo llama conforme al corazón de Dios. Un hombre, hermano, que conocía al Señor, que el Señor se le había mostrado en medio de batallas difíciles, de la lucha en contra del oso, en la lucha en contra del león, y que Dios le daba fuerza y lo vencía. Entonces la manifestación de Dios venía sobre David. Sí, el poder de Dios venía sobre David. David le conocía. David, mire, hermano, tenía una unción que aun cuando él tocaba su arpa, el demonio que Saúl tenía se apartaba. Miren lo que David tenía de parte del Señor. Pero ¿qué es lo que sucede? Aprendíamos el día martes de que cuando el ser humano se descuida un poco, entonces, hermano, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta, y si no se es consciente, hermano, el pecado puede atar. El pecado puede hacernos fallar delante del Señor. David era un rey que tenía que presentar, hermano, delante del pueblo como un ejemplo. Mire, la palabra dice ahí en el libro de Deuteronomio, que a los reyes se les había mandado que ellos tenían que escribir una copia de la Torá, una copia del Pentateuco, de los 5 libros, para que él la leyera todos los días. Y entonces dice, y que para que su corazón no se elevara por encima de los súbditos. Entonces, miren lo que es la palabra, ¿dónde lo quiero llevar? De que Dios, hermano, siempre va adelante de la mente del ser humano. Sí. Y procura que el ser humano se evite dificultades, se evite problemas, hermano,
accionando a obedecer la palabra antes de sus deseos, de sus actos. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia del Señor de nosotros, amén. Pero David, hermanos, sabemos que cayó en pecado y fue confrontado con la palabra a través del profeta Natán, y él llegó a comprender esto. David era un hombre, hermano, que ofrecía holocausto, ofrecía sacrificio. Que cuando nosotros lo vemos moviendo el arca del pacto a su casa, dice que cada periodo de terreno él sacrificaba. Pero que cuando el Señor tiene misericordia de él y lo perdona por el pecado que él había cometido, entonces, hermano, dice que la palabra que él comprendió, y entonces lo vemos ahí en el Salmo 51:16, dice: porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. David tenía cómo ofrecer. O sea, él pudo haber decidido, bueno, yo tengo para ofrecer, porque esa puede ser la condición del hombre. Bueno, yo me presento, ¿verdad? Al culto, yo me presento como alguien piadoso, pero en el corazón, ¿qué es lo que hay? En el corazón, ¿qué es lo que tenemos? El rey David decía, yo lo ofrecería, no te agrada el holocausto. Y mira el 17, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciará. Aleluya. ¿Sí se da cuenta? Entonces es la condición del corazón la que Dios mira. Dios no pedía aquellos sacrificios de cierta manera para que el corazón del hombre se endureciera. Porque podría ser fácil para el hombre, ¿no? Que tenía sus animalitos, tenía su becerro, cometer el pecado y luego cada año llevar un animal y vaya, que lo maten ahí, vaya. Pero yo tal vez sigo haciendo las mismas cosas. Amén. No es eso, iglesia, a lo que el Señor nos llama. Y miren la misericordia del Señor, hermano, que como yo les decía, que bendito sea Dios que nosotros todavía estamos en el tiempo de la gracia, en el pacto de la gracia, que hoy por hoy tenemos la oportunidad, si hemos fallado, si hemos pecado delante del Señor, pedir perdón. Hermano, reconocer nuestro error, pedirle al Señor que nos ayude, hermano, y esto, hermano, nos puede alcanzar a todos, a cualquiera. Entonces, lo que el Señor quiere es que nosotros reconozcamos delante de Él si nosotros hemos fallado, si nosotros hemos pecado delante del Señor, hermano, y comprender que antes que un sacrificio de un animalito, hermano, que no tiene nada, que no debe de nada, nosotros procuremos presentarnos con un corazón contrito y humillado delante de Dios. O sea, esto nos habla, iglesia, de reconocer nuestra condición, de reconocer nuestra falta, de reconocer nuestros errores. Porque, hermano, ahí entonces no seremos despreciados. Acuérdense que la palabra dice de que aquel que se enaltece, Dios lo humillará. Dios lo mira de lejos. Mas al que se humilla, ¿verdad? Dios lo mira de cerca. Dios lo mira con agrado. Amén. Entonces, mire lo que nos dice la palabra ahí. ¿Por qué? Antes, hermano, que el sacrificio, mire un poco rápido. Dice la palabra ahí en Génesis 2:16. Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mire esto. El Señor crea al hombre y lo pone en el huerto, en el deleite, para que se deleitara, para que disfrutara lo que Dios le había dado. Amén. Pero antes, hermano, de que viniera la accionar o la acción del ser humano, Dios le dio la palabra. Y miren lo que dice la palabra, ¿va? Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Algo que nosotros tenemos que aprender es que Dios nos pone límites, que el ser humano tiene límites. Amén. Y que nosotros tenemos que regirnos en esos límites que Dios ha puesto a la vida del creyente. Límites, hermano, que van a ser de bendición para nosotros. Porque Dios no quiere que traspasemos algo, lo cual va a traer a nuestra vida, hermano, tristeza, dolor, tormento. Entonces, antes, hermano, que el sacrificio de un animalito, lo que Dios pide es que nosotros escuchemos la voz de Dios. Que nosotros atendamos
al llamado de Dios, que atendamos aquello que Dios ha dicho antes de que nosotros vayamos a sufrir las consecuencias de nuestros actos. Mire, esto lo dijo en el huerto a la creación, al hombre, Adán y Eva, pero también le habla al pueblo de Israel después que lo saca de Egipto. Después que el Señor saca al pueblo de Israel de la esclavitud, entonces esto es algo, un ejemplo, ¿no? Como cuando Dios nos ha alcanzado, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Entonces la palabra dice, he aquí nueva criatura es. Aquel que ha sido alcanzado por el Señor, viene entonces una restauración a su vida. Mire, el espíritu que el ser humano tiene, ya hemos hablado de esto anteriormente, estaba muerto antes de aceptar a Cristo. Cuando acepta a Cristo, entonces su espíritu vivifica. Amén. Y entonces dice que ahí comienza una nueva vida, comienza una restauración, comienza una regeneración, vamos a decirlo así, en la vida del ser humano. Entonces, cuando el Señor saca a Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, le da las palabras. Antes, entonces, que del establecimiento de los sacrificios, el Señor le habla, le dice: entonces el Señor dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que os he hablado, ¿de dónde? Desde el cielo. Desde el cielo. Amén. Mire, ¿de dónde nos ha hablado el Señor? Desde el cielo. Él ha enviado su palabra. Acuérdense de lo que dice la palabra ahí en Juan capítulo 1, versículo 1. Amén. En el principio dice, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Estamos parafraseando. Amén. Amén. Entonces, mire, desde allá, desde el cielo, Dios habla a la creación. Dios habla a la humanidad. Si nos damos cuenta, entonces, antes del sacrificio había sido dada la palabra para obediencia. No sé si captó eso usted ahí. Amén. O sea, antes de que el hombre pudiera cometer el error, transgredir, el Señor dio la palabra. El Señor dio el aviso. El Señor dio a comprender al ser humano qué es lo que le agrada al Padre. Entonces, mire, basado en esto, como decía, entonces más se agrada a Dios del que obedece lo que Dios ha dicho que de los sacrificios con una intención incorrecta. Porque aquí es lo importante. Nosotros en el Señor vamos a presentar sacrificio al Padre. Pero ¿cómo debe de ser nuestra intención? Debe de ser conforme a la palabra, conforme a lo que la Biblia nos enseña. Nuestro sacrificio debe de ser entonces ahora en Cristo Jesús. Lo vamos a estar viendo más adelante. Mire, y aunque vemos que el sacrificio, hermano, desde Génesis 3:21, porque los sacrificios nosotros los vemos en la palabra desde Génesis 3:21. Cuando el hombre comete pecado, desobedece a Dios, lo que Dios le había dicho, el diablo lo engaña, Dios lo reprenda. El diablo lo engaña y lo hace pecar, lo hace fallar. Pero Dios, mire, la misericordia de Dios es tan grande que aún ahí nos demuestra que aún en el error, que aún en la falta, Él dice, la palabra dice de que Él mató un animalito y que vistió al hombre y a la mujer para que, hermano, taparan sus vergüenzas, taparan, hermano, su pecado. Hermano, esto es algo, esto es una sombra, de lo que venía a ser nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El pecado iba a ser cubierto, perdonado, por así decirlo, mejor, perdonado en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero desde un principio nosotros miramos la misericordia de Dios para el ser humano, sí, la misericordia de Dios para la creación. Amén. Pero lo que estamos aprendiendo en esta tarde es que antes del sacrificio, Dios anhela la obediencia. Dios pide la obediencia de su creación. Y como les digo, ¿verdad? Y aunque vemos el sacrificio desde Génesis 3:21, esto apuntaba al sacrificio perfecto, al que nuestro Señor Jesucristo haría en la cruz del Calvario por amor a la humanidad. Pero mire, hermano, avanzando un poquito en esto, dice Jeremías 7:22, porque yo no hablé a vuestros padres ni les ordené nada en cuanto a los holocaustos y sacrificios el día que los saqué de la tierra de Egipto. Cuando el Señor actúa a favor de su pueblo, Él mira la necesidad. Él vio el clamor del pueblo de Israel que estaba cautivo, que estaba siendo cautivo y esclavizado en Egipto.
Entonces, él no les dijo, antes de sacarlo, ¿verdad? No dijo, bueno, van a hacer esto y esto. No, él les dice, porque yo no hablé a vuestros padres, ni les ordené nada en cuanto a los holocaustos y sacrificios, el día que los saqué de la tierra de Egipto, perdón. Pero miren lo que dice, sino que esto es lo que les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andaréis en todo camino que yo os envíe, para que os vaya bien. Mire, antes entonces, pero usted me puede decir, hermano Carlos, pero en la Biblia habla de sacrificio. Sí, habla de sacrificio. La ley mosaica fue establecida por Dios más adelante en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico. Pero esto era, hermano, igualmente para una sombra de lo que iba a venir al futuro. Pero antes del establecimiento de la ley mosaica, de lo sacrificial, el Señor dio la palabra. Cuando usted va a Éxodo capítulo 20, el Señor habla y entonces da los 10 mandamientos. Da la palabra, da la ley. ¿Verdad? Lo que hablábamos un poquito el martes, los 10 mandamientos: no matarás, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida, no codiciarás, no robarás. Ahí están los 10 mandamientos. Entonces, antes del Señor establecer los sacrificios de animales, dio la palabra. No sé si me sigue. Sí, ¿me está siguiendo? Sí, me doy a entender, ¿verdad? Entonces, lo que el Señor nos está diciendo, iglesia, es que antes de los sacrificios con una intención equivocada, Dios demanda obediencia. Dios pide obediencia. Por eso dice, hermano, la actitud vale más, hermano, que a veces 1000 palabras, dice por ahí el dicho, ¿no? Una buena actitud, hermano, marca la diferencia ante muchas palabras. Miren que esto nosotros lo vemos como un ejemplo vivo en la vida del rey Saúl. La vida del rey Saúl, sabemos que Dios había escogido al rey Saúl, perdón. El Señor escogió al rey Saúl y fue establecido por el profeta Samuel. Y el profeta Samuel le había dado una orden al rey Saúl, que fuera a pelear contra los amalecitas y que los destruyera por completo, que no dejara nada vivo. ¿Por qué, iglesia? Porque los amalecitas eran enemigos acérrimos en contra del pueblo de Israel. Lo atacaron cuando Israel venía saliendo de Egipto y los amalecitas atacaron a los más débiles, a los que iban en la retaguardia, los mataron y los hicieron bastante daño. Entonces hubo una palabra profética en contra de los amalecitas, de que Dios dijo, ¿verdad?, que iba a haber pelea por todos los tiempos, por todas las generaciones en contra de los amalecitas. Entonces el Señor da una palabra al profeta Samuel para hablarle a Saúl y le dice que vaya y que, hermano, extermine a los amalecitas. Pero mire la intención a veces de un rey, en este caso equivocada. Dios había dado la palabra, extermine todo, pero él dijo, vamos a pensar un poquito, me permite pensar, ¿verdad? Bueno, soy el rey, ¿verdad? Me voy a ver bien si llevo yo a este amalecita del pelo, ¿verdad?, en mi mano y con la espada, ¿verdad? Va a ver mi pueblo, ¿verdad?, que yo soy grande en batalla. Y si era bueno, dice la palabra, Saúl en batalla. Era un hombre alto. Dice que la altura de él era por encima de los demás israelitas. Entonces, el orgullo puede tocar al corazón. Sí. Lo vemos en el ejemplo de David. Tocó el corazón porque él se sentía en una posición mayor que otro, ¿verdad?, y cometió el pecado. De la misma manera, Saúl pudo haber pensado, bueno, cuando me mire el pueblo, llegar con del pelo, ¿verdad?, que lo llevo ahí arrastrado, ¿verdad?, entonces el pueblo me dirá, grande Saúl. Pudo haber una mala accionar. Amén. Pero mire, cuando entonces el Señor le habla al profeta Samuel y que vaya a ver lo que estaba pasando. Hermano, Saúl había accionado de una manera errónea, de una manera equivocada. Había, hermano, no hecho conforme lo que Dios le había mandado a través del profeta. Entonces, mire, la ley mosaica que yo le decía fue establecida por Dios, donde se da la ordenanza para los sacrificios.
Pero esta era para enseñar la necesidad de un Redentor futuro, Jesucristo. Enseñanza y sombra. Estos sacrificios eran una sombra o una copia de realidades celestiales, apuntando a la necesidad de la muerte y resurrección de Cristo para la redención verdadera y permanente. Los sacrificios que hacían antes solamente cubrían, no perdonaban. Amén. Entonces, esto, hermanos, era una sombra que iba a venir al futuro. Amén. Entonces, miren lo que le dice el profeta Samuel a la acción de Saúl. Le dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Es una pregunta, ¿verdad? Porque, bueno, cualquiera puede pensar, bueno, hermano Carlos, entonces ya no vamos a traer diezmo, ya no vamos a traer ofrenda. No, iglesia, no es eso lo que quiere dar a entender, ¿verdad? Miren lo que, más adelantito, vamos a ver eso. Entonces, entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Entiende, mire cómo lee esta versión. Entendamos entonces que el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Hermano, hay palabra que está establecida de parte de Dios para nosotros, la iglesia. Amén. Amén. La ofrenda, hermano, es un ejemplo en el cual nosotros, mire, yo lo entiendo de esta manera. A veces, si hay una área en la cual nos cuesta a veces nosotros entregársela al Señor, es lo monetario. Es lo monetario porque nosotros estamos tan arraigados a eso que nuestra confianza muchas de las veces está puesta en el dinero. ¿Y qué dice la palabra? Que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es que Dios esté diciendo no tengan dinero, no, sean bendecidos, ¿verdad? Sean bendecidos, yo les bendeciré. La palabra dice que yo les daré la fuerza coash para que hagan la riqueza. Entonces Dios no quiere que nosotros vivamos, hermanos, pobres o en la ruina. No, Dios quiere que nosotros vivamos bendecidos, pero que aprendamos, como estamos entendiendo en esta tarde, a depender en Él, a deleitarnos en Él. ¿Por qué? Porque dice, entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. La intención de Saúl pudo haber sido, como yo les decía, tal vez el verse delante del pueblo como un gran luchador, un gran guerrero, ¿verdad? Pero a él se le había dado una palabra: ve y aniquila a todos los amalecitas, destruye todo aquel pueblo que se levantó en contra del pueblo de Israel. Hermano, entonces, mire, cuando nosotros comenzamos a entender esto y apuntamos a aquel sacrificio perfecto conforme la palabra nos va enseñando, nos va mostrando, les digo unos versículos de lo que podría ser tal vez una mala interpretación que sucedió en el pacto antiguo acerca de los sacrificios. Porque, hermano, el ser humano se había de cierta manera acostumbrado a llevar los animalitos, pero no a tener un cambio en el corazón. El ser humano se había presentado a llevar un holocausto, a llevar aquel que no debía nada, pero sin tener un cambio en el corazón. Y eso no es lo que Dios pide. Amén. Eso era una sombra para lo que venía. Amén. Algo profetizado allá en Isaías también acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que dice Mateo 3:17. He aquí una voz venida de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me agradé. Si entonces nosotros meditamos un poco, el sistema sacrificial fue establecido por Dios después de dar la palabra. Pero, hermano, vemos que ningún hombre, ningún ser humano fue capaz de cumplir esa ley. ¿Por qué, hermano? Porque era algo muy pesado al ser humano. El ser humano transcurría en pecado, en desobediencia, entonces no pudo cumplirla. Pero vino alguien de parte de Dios, aquel hermano que también estuvo en el principio y que no tiene fin, nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que cuando el Señor fue bautizado y salió, se mostró la Trinidad. Ahí, cuando el Señor fue bautizado, sale del Jordán y entonces dice que se mira una paloma en los aires y una voz del cielo que dice: he aquí mi Hijo amado,
en quien me he agradado, quien me complace. ¿Por qué? Porque el Señor vino a cumplir lo que Dios pedía, lo que Dios demandaba. Él se vino a presentar como ese sacrificio perfecto, amén, hermano, en el cual Dios sí se agradó. Sí, amén. Amén. Dios se agradó en él, hermano. Y miren lo lindo de esto, que ahora nosotros, por la fe, podemos presentar, hermano, nuestro sacrificio, nuestra ofrenda delante del Señor y será grata delante del Señor. Cuando nosotros lo hacemos entonces con la intención correcta. En este caso, hermano, obedeciendo la palabra del Señor que nos enseña en Jesucristo. Sí, amén. Aleluya. Ahora, en Él, los que han creído por la fe en su nombre, podemos presentar al Padre verdadero sacrificio que viene a ser frutos dignos de arrepentimiento. Miren lo que dice la palabra. Ahí en Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, y por medio de Él acérquense a la presencia de Dios con acción de gracia. Miren, ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, acerquémonos a la presencia de Dios. Mire, esto es lindo, porque antes, por causa del pecado, nosotros no teníamos entrada al reino de los cielos. Aquella relación que había entre el creador y la creación, entre Dios y el hombre, fue cortada por causa del pecado. Entonces el Señor, dice la palabra, que saca a Adán y a Eva del deleite, los saca del jardín, del Edén, y dice de que, hermano, puso una espada encendida para que ellos no volvieran a entrar. Amén. Entonces la relación se rompió, se cortó, fue estorbada. Pero bendito sea el Señor, hermano, que ahora en Cristo nosotros podemos acercarnos a la presencia del Señor. Bendito sea el Señor. Y entonces, mire, aquí es donde vienen los sacrificios que nosotros vamos a presentar. Ya no es aquello de que yo me voy a ir de rodillas de 1 kilómetro hasta llegar a donde está tal vez un ídolo. No, o yo voy a caminar de espalda, ¿verdad? Voy a caminar de espalda delante del Cristo negro. Tampoco, esos no son los sacrificios que Dios demanda ahora para su pueblo. Porque miren lo que dice la palabra. Dice, y todo lo que hagan y digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Y por medio de Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo, acérquense a la presencia de Dios con acción de gracia. Entonces, estos son los sacrificios que nosotros vamos a presentar ahora delante del Señor. Esos son los sacrificios agradables delante del Señor. ¿Cuáles? Acciones de gracia. Acciones de gracia. Que ahora, hermano, en nuestra vida va a haber un agradecimiento. Va a haber, hermano, un contentamiento, una alegría, hermano, una comprensión por lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, en el cual ha perdonado nuestros pecados y ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ir comprendiendo esto? Miren lo que dice Efesios 5:10, inquiriendo lo que es agradable a Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender cuáles son esos sacrificios que en este tiempo vienen a ser acciones de gracia. Acciones de gracia. Entonces, hermanos, miren la necesidad aquí para el pueblo de Dios, que nosotros tenemos que inquirir, tenemos que averiguar, tenemos que estudiar, tenemos, hermanos, que pedirle al Señor que nos revele qué es lo que a Él le agrada. Porque a veces nosotros no podemos movernos, con una manera de pensar equivocada, ¿sí? Una manera de pensar errónea. Por eso es que la palabra dice ahí en la carta a los Efesios que nosotros inquiramos qué es lo que le agrada a Dios. Para ya no vivir, hermano, de la manera que los ejemplos que nosotros pusimos anteriormente, como David y Saúl, que querían presentar ofrenda, holocausto, pero con un corazón erróneo, con una mala motivación. ¿Sí? Porque se habían acostumbrado a presentar a los animalitos, pero no tener un cambio en el corazón. Entonces, eso, hermano, es un error.
Es una falta. Por eso es que el Señor pide, hermano, que nosotros inquiramos qué es lo que agrada al Señor. Partiendo de que ahora nuestros sacrificios tienen que hacer acciones de gracia. Acciones de gracia. Las acciones de gracia serán los sacrificios que presentaremos delante del Padre. Mire lo que dice la palabra. Sean pues, ahí en Salmo 19:14, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos. Oh Señor, roca mía y redentor mío. Si usted ve ahí, viene un cambio, viene una transformación. Ya mis pensamientos no van a ser los mismos que yo tenía antes de conocer a Cristo. No, mis pensamientos, mis deseos, mis anhelos, hermanos, tienen que ser cambiados conforme lo que le agrada al Padre. No conforme mis deseos equívocos o equivocados, no. Entonces, aquí el salmista se presenta y dice, sean pues aceptables. Mire, esto nos da a entender que tenemos pensamientos que no son gratos delante del Señor. Tenemos, hermanos, palabras que no son agradables delante del Señor. Y mire que esto a veces es fácil, ¿va? Las palabras a veces se nos pueden salir sin tener el cuidado de aquellos que pudieran pues volverse. Va, en la vida del creyente, como le digo, tiene que irse limpiando aún en su manera de hablar, aún en su manera de hablar, aún en su manera de expresarse, ¿verdad? Nosotros venimos de un trasfondo en el cual las malas palabras se decían 9 malas y una buena, ¿sí? 9 malas y una buena, pero ahora en el Señor quiere que nosotros seamos transformados. ¿Por qué? Porque nosotros nos presentemos con acciones de gracia, con frutos agradables delante de Él. Nuestra manera de pensar. Mire, es tremendo, ¿va? Porque vamos a hablar un poquito de los americanos, de la iglesia a veces americana. Miren que para el americano es fácil hablar de una manera déspota y siendo cristiano. Yo tengo compañeros, tengo 4 o 5, que ellos van a la iglesia y sirven en la iglesia. Pero yo los escucho solo con la F. Solo palabrotas fuertes. Y bueno, no se me ha dado el momento de platicar con ellos y decirles, ¿verdad? O hablar un poquito de eso. Porque usted sabe, la palabra nos dice a nosotros que de toda palabra que salga de nuestra boca, nosotros vamos a dar cuenta delante del Señor. Entonces, hermano, nuestra manera de hablar, nuestra manera, hermano, de pensar, tiene que ser transformada. Tiene que ser transformada. A veces, hermano, en la vida del hombre, del ser humano, hay patrones de nuestra vieja manera de vivir. Hermano, pero en Cristo, por el Espíritu Santo, mire, si hay personas que tienen testimonio que eran fumadores, hermano, que tras de uno u otro, que prendían el otro con la checa que tenían. Personas, hermanos, que para beber guaro, tremendo. Ya estábamos el jueves y que parecía que andaba una culebrita por ahí en la barriga que nos hacía. Yo no hallaba las horas para llegar al Cuba, para llegar para llegar a la barra de la esquina. Hermano, y llega uno a una decadencia en el cual, mire, que el Señor tenga misericordia, pero ya el martes hasta fiado me daban a mí la cerveza. Mire, lo bueno, porque ya éramos ahí, pues, ya éramos clientes fijos. Desde el martes, y fiado nos daban ya. Porque, hermano, ya el uno lleva uno a la planta y no llevaba, mire, iba liso, como decimos nosotros, ¿verdad? Sin nada, hermano. ¿Por qué? Por causa de un vicio. Pero ¿qué es lo que le quiero decir yo? Que cuando uno viene a Cristo, hay testimonios que uno tiene esta tendencia, tiene esto tan aferrado, pero uno confiesa a Cristo y el Señor corta esa maldición. El Señor corta esa manera de vida. Entonces, hermano, nuestra manera de pensar y nuestra manera de hablar tiene que ser distinta. ¿Para qué? Para presentarnos nosotros como sacrificios agradables delante del Señor. Amén. Ahora mire, comprendiendo esto, entonces que nosotros en Cristo
en aquel que agrada al Padre, nosotros vamos a ser aceptos y nuestros sacrificios, acciones de gracia, van a ser agradables delante del Padre. Entonces miren lo que dice Primera de Pedro 2:5. También ustedes, a manera de piedra viva, son edificados como una casa espiritual para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Entonces nuestros sacrificios tienen que ser ahora espirituales. Entonces, ¿dónde va a impactar en lo espiritual? En nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestro oído. ¿Por qué? Porque nuestro ser tripartito va a ser impactado por el poder de la palabra. Yo le decía anteriormente que cuando una persona confiesa a Cristo, mire, el Señor le corta la manera de fumar, un vicio tremendo. El Señor corta, hermano, la bebida. El Señor corta todas estas maldiciones que una persona tiene cuando se confiesa a Cristo. Entonces, hermano, tenemos que comprender que ahora nosotros somos entonces, hermano, una casa espiritual. Somos una casa espiritual, un templo del Espíritu Santo. Y que, hermano, yo te quiero decir esto, que aunque estés pasando una batalla, que aunque estés pasando, hermano, un pecado, tú sigue creyéndole a Dios, sigue clamando a Dios, síguele pidiendo misericordia a Dios, porque en un momento dado el Señor obrará. En un momento dado el Señor obrará, porque ¿sabe qué? La palabra dice que Dios tiene planes de bien para nosotros. Dios no nos quiere que estemos en una situación, hermano, de pecado. El enemigo nos quiere tener atados en una situación de pecado, pero Dios nos quiere libre, hermano, como una casa espiritual, para que nosotros podamos ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de Jesucristo. Mire, aquel que agradó al Padre, y en Él nosotros también agradamos al Padre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Miren lo que dice la palabra. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe de adorar. No en mis pensamientos, no en mi manera motivada por un corazón, hermano, malo, perverso. No, sino que nuestra vida vaya siendo transformada por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos agradarle a Él. Porque como yo decía al principio, el Señor pone su creación en el Edén, en el deleite, para que disfrutara lo que Dios había hecho para ellos. Hermano, y es que no hay algo más lindo, hermano, que cuando uno se presenta delante del Señor en la alabanza, en la palabra, y uno no siente carga, y uno no siente peso, y uno no siente aquella acusación del enemigo. Hermano, y de esto el Señor nos quiere librar, que nosotros nos deleitamos sabiendo, hermano, que el acusador ya no tiene un lugar y no debe de tener un lugar en nuestra mente ni en nuestro corazón, porque Cristo nos ha libertado, porque Cristo fue agradable delante del Padre, y en Él nosotros somos agradables al Padre. Ahora, el llamado para nosotros entonces es que le sirvamos, hermano, con toda nuestra fuerza. Que dediquemos nuestra vida para agradarle a Él, porque de esta manera se le debe de adorar. Mire, y dice Romanos 12:2, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, porque hemos sido puestos a un reino eterno. Hermano, ya nuestra manera de pensar ya no debe ser de una manera terrenal. Hay cristianos, hermanos, que son muy patrióticos de su nación. Hay cristianos que son muy patrióticos de su pueblo y defienden su pueblo, hermano, aún por encima del valor de un hermano. Porque son tan patrióticos que defienden los colores de la bandera. Como este no hay otro, dice. Como este país no hay otro. Como este no hay dos. ¿Cuál, hermano? Si ya tú no eres parte de este reino. Tu manera de pensar debe de ser conforme al reino de los cielos. Conforme al reino de los cielos. Y no conforme, hermano, a lo terrenal. ¿Sí?
Porque, hermano, esto es o sea, no vamos a avanzar, no vamos a agradar hacia el Señor. Cambien de manera de pensar, cambien de manera de ser. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Miren, cuando cambiamos nuestra manera de pensar conforme al reino de los cielos, conforme lo que agrada al Señor, entonces vendrá el comprender, el entender, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Sí, amén. ¿Se da cuenta? Cuando entonces nos disponemos para que nuestra manera de pensar ya no sea una manera terrena, ya no sea una manera perversa del corazón, entonces vendrá la revelación. Entonces vendrá lo que Dios quiere que nosotros, hermano, comprendamos para vivir en el deleite. Amén. Para vivir en lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Ya no viviremos, hermanos, de una manera entonces basada en la acusación del enemigo, aquella que en nuestro corazón, hermano, puede sentirse como un peso, como sentirse algunas de las veces miserable delante del Señor cuando se comete una falta, cuando se comete un error. Sino, hermano, que al comprender nosotros esto, que nuestra manera de pensar y de ser tiene que ser diferente, hermano, el pecado nos puede alcanzar. Sí nos puede alcanzar, pero ahí lo que tenemos que hacer es pedir misericordia y perdón delante del Señor. Pero que eso no se establezca como un estilo de vida, sino que fue algo que nos alcanzó. Por ahí, hermano, vino una reacción, un enojo, pero no es algo que tú practicas, ¿verdad? Todo el tiempo. No, sino que porque tenemos que ir nosotros aprendiendo a pensar y hacer conforme el reino de los cielos, para que venga la revelación de qué es lo que es bueno, agradable y perfecto delante del Señor. Entonces recibiremos conocimiento. Amén. Por tanto, dice la palabra ahí en Hebreos 13:15, ofrezcamos continuamente mediante Él, Jesucristo, sacrificio de alabanza a Dios. Mire, en nuestra boca, en nuestro labio debe de haber agradecimiento, debe de haber proclamación de las cosas que Dios ha hecho, de las cosas que Dios nos ha mostrado. ¿Para qué? Para darle honra, para darle alabanza a nuestro Dios. Es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Esto es el sacrificio que nosotros vamos a presentar delante del Señor y delante también de aquellos que no han sido alcanzados por la misericordia del Señor, de aquellos que caminan sin pastor, de aquellos que caminan sin cobertura, de aquellos que caminan, hermano, sin la salvación de nuestro Dios. Sí, entonces, nosotros ofrezcamos continuamente alabanza, sacrificios de alabanza. Mire, Hebreos 3:16 dice, y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Mire, aquí tenemos dos sacrificios espirituales que somos llamados a hacer. Hacer el bien y de la ayuda mutua. A veces, hermano, hacer el bien se nos puede dificultar. Porque nosotros miramos humanamente, miramos a la persona, miramos al humano. Pero no miramos que Dios puede traer cambio, que Dios puede transformar, que Dios puede cambiar, que Dios puede hacer una obra en aquella persona. Entonces, el llamado para nosotros como pueblo de Dios es hacer el bien, ¿verdad? No, hermano, como yo decía el martes, ¿verdad? A veces pueden haber diferencias con ciertas personas, pero eso nosotros no tenemos que alimentar en nuestro corazón un sentir de odio, un sentir de amargura, y tampoco vamos a andar, ¿verdad? Mi manera de pensar, me disculpo si por ahí usted tiene de manita sudada, pero sí yo le voy a pedir al Señor que en mi corazón no haya amargura, que en mi corazón no haya resentimiento, no haya odio, sino que en lo que esté de mí, yo voy a pedir perdón si yo he cometido una falta, yo voy a pedir perdón si he lastimado a mi hermano. Pero, hermano, pero no voy a permitir que aquello entonces me estorbe a mí para cuando suene la trompeta del Señor. Amén. Entonces, no nos olvidemos de hacer el bien.
Porque cada uno de nosotros dará cuenta delante del Señor, independientemente, ¿verdad? De nuestros hijos, de nuestra esposa, del esposo. Cada uno, independientemente, va a dar cuenta delante del Señor. Amén. Entonces, el llamado de este sacrificio que agrada a Dios es hacer el bien y de la ayuda mutua. La palabra dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará por las cosas que estén sucediendo en el mundo. Miren lo que acaba de pasar en estos días allá en Minnesota. Una persona que ni la debía ni la temía, pero por el accionar de una persona que de repente, hermano, pues no tiene compasión ni tuvo el cuidado de pensar, hermano, de aquellos que iba a dejar sin una madre, de aquel que iba a dejar sin una madre, sino que accionó, hermano, movido, yo le voy a decir que por lo que se mueve en estos días, movido por el odio, movido, hermano, por el racismo, movido por un corazón, hermano, equivocado, hermano, y miramos lo que está sucediendo en esta nación. Pero aquí es el llamado, iglesia, para nosotros, para los que el Señor está llamando, para los que el Señor está tocando su corazón, a, hermano, presentar delante del Señor sacrificios espirituales agradables delante del Señor, hacer el bien de la ayuda mutua, preocuparnos, hermano, por aquel también que está en dificultades. Levantemos un clamor de oración, levantemos un clamor de oración, incluso por aquellos, dice la Biblia, ¿verdad?, que están en autoridad, porque tal vez su corazón no es conforme al del Señor, pero nosotros tenemos que poner nuestra oración delante del Señor por ellos. Ya sea, ¿verdad?, que Dios obre, ¿verdad?, o que Dios, hermano, haga lo que tenga que hacer con ellos, pero nuestro llamado es hacer el bien, hermano, y de la ayuda mutua, y nosotros vamos a ayudar a aquellas familias que están pasando por dificultades a través de nuestra oración. Y si usted puede ahí, y hay una manera en la que usted puede bendecir a alguien, a una familia, hágalo. Si el Señor está tocando su corazón, no se detenga. Hágalo, hermano, porque estos sacrificios en Cristo tienen un valor y agradan al Padre. Amén. Termino con esto, iglesia. Dice: si de veras quieres honrarme, tráeme ofrendas de gratitud. Si corriges tu conducta, yo te salvaré. Mire, si de veras quieres honrarme, tráeme ofrendas de gratitud. O sea, un corazón agradecido. Agradecimiento, acciones de gracia. Sea agradecido por lo que yo he hecho, dice el Señor. Sea agradecido por la obra hecha en la cruz del Calvario. Porque entonces, hermano, vendrá a nosotros nuestra conducta a ser, hermano, transformada, a ser cambiada, y de esa manera nosotros miraremos la salvación de Dios. Bendito sea el Señor. Ponte de pie, iglesia. Démosle gracias en esta tarde al Señor, y que nosotros seamos guiados por su Espíritu Santo a presentar sacrificio de acción de gracia delante del Señor, para que seamos agradables delante de Él. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos